Es un honor para mi grupo y para mí hablarles acerca del tema de acontecimientos estructurales y coyunturales en El Salvador. Como grupo hemos escogido diversos temas que creemos de importancia para el país. Mi nombre es Giselle Torres y yo les hablaré acerca del tema de contexto y antecedentes del levantamiento campesino de 1932. Bien, en esta época tenemos que saber que pasó uno de los acontecimientos más trágicos y violentos en El Salvador, recordado hasta el día de hoy en la memoria colectiva de los salvadoreños. El levantamiento campesino de 1932, o también conocido como la masacre de 1932, fue un hecho fatídico que tuvo repercusiones sociales, políticas y económicas. En esta fecha pasaron terribles acontecimientos contra la zona rural campesina de esta época. Y este acontecimiento fue gracias a la tensión que había entre el gobierno oligarca y los campesinos. A continuación, pasaré a hablarles acerca de una línea cronológica en la cual explicamos antecedentes y fechas posteriores a este hecho, y posteriormente en el último punto pasaré a explicarles el acontecimiento como tal. Bien, empezaré con la fecha de 1920. En esta época, El Salvador se hundía en una crisis económica, gracias al decaimiento del precio del café, que era el principal producto de exportación en El Salvador. De la mano con esta crisis económica venían diversos abusos que se estaban cometiendo contra el sector agrícola, tanto así que se les empezó a pagar 50 colones al día, pero este pago al día se les redujo a 25 colones y finalmente se les redujo a 15 colones al día. Y este trabajo, a pesar de que se estaba reduciendo el salario, seguía siendo muy arduo y pesado, y cada vez era más explotación contra la zona rural empobrecida. Seguidamente, nos movemos a la fecha de 1931, donde se funda la Liga de Comunidades Agrarias Autónomas, o también conocida como la LCAA. Esta fue una de las primeras agrupaciones que crearon los campesinos para luchar por mejores condiciones laborales y para poder recibir justicia ante los derechos que se estaban violando en ese tiempo. Seguidamente nos movemos, por último, a la fecha de 1932, en este año donde ocurrió este gran acontecimiento que fue muy trágico. Pero antes de que ocurriera como tal el levantamiento campesino, el presidente Maximiliano Hernández se refugió en la ley marcial, porque empezaba a escuchar rumores de que los campesinos se estaban agrupando para poder empezar una revolución. Y como saldo de estas decisiones, tenemos por último la fecha del 22 de enero de 1932, donde fue el tal llamado masacre del 1932. Y esta fue de una índole violenta, ya que se asesinaron a miles de campesinos que estaban luchando por sus derechos. Esta fecha se trasladó hasta el 11 de julio de 1932, ya que esta violencia contra los campesinos se prolongó hasta este tiempo. Sabemos que en este tiempo el levantamiento campesino tuvo grandes repercusiones, ya que después de este acontecimiento, seguidamente muchas personas de la zona rural empobrecida empezaron a levantarse para luchar por sus derechos. Mi nombre es Bessie Hernández y para mí es un honor hablar sobre la crisis económica y represión. Vayámonos al siglo XX, donde surge un sector social propio del capitalismo, donde los obreros fueron los principales en manipular la maquinaria que introdujeron a El Salvador, como por ejemplo maquinaria para construcción y también para modificar la electricidad. Este sector nació por privilegios, ya que hablando sobre los campesinos, eran aquellos que estaban prohibidos, que tenían prohibidos todas aquellas reuniones o agrupaciones después de la coyuntura de 1932, quienes eran asesinados por agruparse en terrenos o en ranchos, y no eran solamente los que estaban en agrupaciones, sino que los que tenían conocimiento sobre estas reuniones. Luego vamos a hablar sobre la situación de los obreros. Los obreros eran rotundamente manipulados por los jefes de ellos y también eran sobreexplotados, ya que ellos trabajaban muchas horas y no les pagaban. Los trabajos de ellos eran devastadoras y también ellos sufrían de enfermedades, los cuales no eran permitidos
los descansos, ni tampoco era de beneficio para ellos el poco dinero que les pagaban. Entonces, también tenemos situaciones ocurridas por el precio del café. Mucho antes de la crisis mundial de 1929, El Salvador sufrió muchos ataques económicos. En todo esto, los oligarcas prefirieron ya no seguir con lo del café, ya que ellos no querían pagar lo más que se tenía que pagar los impuestos, entonces dejando así a los campesinos sin trabajo. Y con esto se llevó a la gran crisis económica de los campesinos de 1930 y 1931. Luego de esto, los campesinos no hallaron otra forma para obtener su dinero o más bien sus derechos, entonces hicieron huelgas y también marchas. Como conclusión tenemos que la gran masacre de 1932 dejó miles de muertos inocentes y también la gran pérdida de la cultura indígena, ya que ellos, o para nosotros es muy difícil o es rara vez que veamos algún indígena, ya que ellos fueron asesinados y fueron torturados por los años anteriores. Mi nombre es Zenaida López y les hablaremos sobre las primeras negociaciones para los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz fueron el resultado de un largo proceso de negociación entre el gobierno del FMLN, que se había iniciado a mediados de la década de los 80. Los primeros encuentros de diálogo se desarrollaron en La Palma, Chalatenango. Dicha reunión dio como resultado el Comunicado Conjunto de La Palma. La delegación del gobierno fue integrada por el presidente de la República, José Napoleón Duarte. El 15 de octubre de 1984, Ayagualo, La Libertad, en dicha reunión se emitió el Comunicado Conjunto de Ayagualo, el cual manifiesta la disponibilidad al diálogo entre las partes y el compromiso de continuar negociando. Dichas comisiones fueron presididas por el doctor Abraham Rodríguez y el doctor Rubén Zamora, por el gobierno en la guerrilla. El 30 de noviembre de 1986, Cesori, San Miguel, se tenía previsto un acuerdo para el día 19 de septiembre de 1986. Sin embargo, no se realizó por un quiebre de las negociaciones. Fue hasta el día 29 de enero de 1987 donde se reanudó el proceso en una reunión privada en Panamá, donde se acordó la evacuación al exterior de 42 lesionados de guerra del FMLN. Los representantes del gobierno y la guerrilla fueron Rodolfo Castillo y Jorge Villacorta, siempre bajo la mediación de Monseñor Rivera y Damas. El día 4 y 5 de octubre de 1987 y la Nunciatura Apostólica de San Salvador, en dicha reunión se emitió el Comunicado Conjunto de la tercera reunión del diálogo, el cual expresaba la voluntad de buscar un cese al fuego y respaldar las decisiones tomadas por el grupo de contadoras conformado, el cual buscaba la pacificación en Centroamérica. Bajo la mediación de Monseñor Rivera y Damas, representó al gobierno Fidel Chávez Mena y a la guerrilla Salvador Samayoa. El 4 de abril de 1990 en Ginebra, Suiza, se fijaron los objetivos de la negociación: terminar el conflicto armado por la vía política, impulsar la democratización del país, garantizar el respeto de los derechos humanos, reunificar a la sociedad salvadoreña. El 27 de abril de 1991 se dieron por finalizadas las negociaciones en lo que respectaba a la tenencia de tierras y se incluyeron reformas constitucionales de orden judicial, militar, electoral y derechos humanos. Castillo de Chapultepec, México, 16 de enero de 1992. Fueron firmados los acuerdos de paz entre el gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Mártir para la Liberación Nacional FMLN.
Estos acuerdos se pusieron fin a la guerra civil de 12 años que había desangrado al país de 1979 y permitieron un enorme paso a la democratización de la sociedad salvadoreña. Mi nombre es Marcela Centeno y yo hablaré sobre los contenidos de acuerdos de paz. Los acuerdos de paz fueron firmados el 16 de enero de 1992 en el Palacio de Chapultepec. Esto puso fin a una guerra civil y dio paso a los acuerdos para la democratización del país, la reforma del sistema judicial, la profesionalización de la policía, la disolución de los acuerdos de seguridad paramilitares, la reforma del ejército y la protección de los derechos. Esto fue algo importante para la historia de El Salvador y sentó la base de la reconciliación y la construcción de la paz en El Salvador. En 1997, Boutros Boutros-Ghali, secretario de las Naciones Unidas, dio por finalizado el proceso de paz en El Salvador. Si bien no se cumplieron en su totalidad los acuerdos, pero tuvieron un cumplimiento certero. Mi nombre es Gisela Ayala. Como tema tengo lo que es la iniciativa para la retroactivación de la integración política y económica en los años de 1986 y 1991. En la década de los 80-90 se da lo que es una iniciativa de la integración regional. Esta se da en los más altos mandos, políticos y económicos, que nos dice que la ampliación geográfica nos habla del proyecto regional y que tiene como nuevos miembros dos, que son México en 1986 y Panamá en 1991. Por otra parte, nos habla del esquema regional, es decir, que el Parlamento Centroamericano hace la integración regional y que se va articulando poco a poco. Es muy importante resaltar que el esfuerzo, como los acuerdos de los presidentes centroamericanos, dieron como iniciativa al grupo de Contadora. En este grupo de Contadora son conformados por países, que son México, Panamá, Colombia, Venezuela y la Comunidad Centroamericana Europea en su extensión. Mi nombre es Alexander Batres y les hablaré sobre el origen de las pandillas como consecuencia de la guerra civil. La violencia que vive en El Salvador se originó después de la guerra civil, la cual dejó división, pobreza, desigualdad y temor en la población salvadoreña, la cual sentó las bases para el origen de las pandillas. El Salvador vivió un conflicto prolongado que duró más de 12 años, dejando más de 75,000 muertos y miles de desplazados. Además, existió una desestructuración social, debilitando el tejido social, generando falta de oportunidades y muchas personas que emigraron hacia los Estados Unidos en busca de oportunidades. Las secuelas económicas de la guerra civil fueron impactantes, dejando a muchas personas desempleadas y con falta de oportunidades. El surgimiento de las pandillas. La Mara Salvatrucha, o MS-13, surgió a finales de los 80 en Los Ángeles, California, conformada por jóvenes salvadoreños. Asimismo, también el Barrio 18, o Pandilla 18, que se consolidó como la principal rival de la MS-13. Estas pandillas se fortalecieron en Estados Unidos y luego se expandieron a El Salvador, aprovechándose de la debilidad institucional tras la guerra. El impacto de las pandillas, la violencia generalizada. Como sabemos, estos grupos criminales se tomaban comunidades enteras para cometer todo tipo de crímenes, desde robos hasta asesinatos. Existió un debilitamiento institucional, ya que estos grupos criminales se podían infiltrar en el gobierno y asimismo crear políticas que lo beneficiaran. La desestabilización social que existió fue debido a que muchos jóvenes, por temor a las pandillas, tenían que emigrar hacia Estados Unidos en busca de oportunidades, ya que incluso no eran libres de movilizarse en su propio territorio debido a las pandillas. Mi nombre es Daniel Velázquez y vamos a hacer un pequeño análisis sobre el régimen de excepción en El Salvador. Como un complemento al acontecimiento sobre lo que es el acontecimiento estructural de las pandillas en El Salvador.
El régimen de excepción de Nayib Bukele nace en el 2022 como una estrategia para combatir lo que son las pandillas en El Salvador. Podemos tomar esto como un momento coyuntural en lo que es la historia de El Salvador, y por eso vamos a hablar de una serie de acontecimientos que ha traído consigo lo que es este régimen de excepción en El Salvador. Primeramente vamos a mencionar lo que son las detenciones masivas que han habido, lo que son lo que implementó el presidente Nayib Bukele con el régimen de excepción. Ha permitido lo que son muchas detenciones, con lo que son más de 65,000 pandilleros, presuntos pandilleros. El otro es el hacinamiento carcelario. Las cárceles fueron saturadas por lo que son muchas detenciones en todo el país, generando así un severo problema de hacinamiento. El fortalecimiento de la policía. El gobierno invirtió en lo que es para capacitar a las fuerzas de seguridad para combatir a lo que son las pandillas. Las reformas judiciales. El gobierno ha implementado una serie de cambios en lo que es para agilizar a los procesos y para poder facilitar lo que son la persecución de pandilleros. También es importante mencionar los resultados y las controversias en lo que son la disminución de homicidios, que notariamente se ha visto en lo que es una disminución en lo que son los homicidios, y se ha bajado el índice de lo que es la violencia en el país. Pero sin embargo también se siguen reportando casos de denuncias sobre todavía abusos. También es importante mencionar sobre el cuestionamiento de las organizaciones de los derechos humanos que denuncian violaciones en el proceso sobre la implementación en este régimen de excepción. También mencionar que hay un intenso debate sobre lo que es la efectividad sobre el régimen de excepción, si verdaderamente es necesario, y sobre su efecto en lo que es para combatir las pandillas. Bien, con esto damos conclusión a nuestro tema. Esperamos que la información que acabamos de brindar haya sido de mucho agrado para el licenciado Hernán Peña y también para las personas que puedan llegar a ver este audiovisual. También queremos hacerles conocer de que siempre hay que investigar de forma muy concreta este tipo de acontecimientos que han pasado en El Salvador, y hay que buscar la forma en cómo esos acontecimientos han rectificado la actualidad social del país. Gracias.